nosotros vamos a ver, la primera lámina que corresponde a nosotros es patología cardíaca o cardiovascular, y la primera corresponde a un infarto reciente del miocardio, el infarto agudo del miocardio. Esa es la primera lámina que nosotros vamos a desarrollar en esta noche. Y siempre ustedes saben que el infarto agudo del miocardio no viene a ser sino pues una lesión que se va a producir por una oclusión, ¿no?, de una arteria. Si es el corazón, generalmente la arteria coronaria, ¿no?, porque también puede ser la arteria. Esta arteria coronaria se va a producir un bloqueo, ¿no?, y esto produce un cuadro de anoxia, y este cuadro de anoxia me lleva a una necrosis, entonces todo el tejido se va a necrosar, y esto se denomina un infarto. Infarto agudo del miocardio, que es un pequeño ejemplo, ¿no? Esto ya vamos a ver, esto es una placa ateromatosa, de repente se vuelve una esclerosis, eso se daña, la arteria se pone rígida, se daña la superficie de las células endoteliales, entonces puede formarse un trombo, y ese trombo no formado puede desprenderse y puede ocluir, ¿no?, un vaso pequeño a mayor distancia de donde fue originado. Y esa oclusión da lugar a una isquemia, falta de irrigación, y por lo tanto a un infarto, ¿no?, una isquemia, una necrosis y un infarto. Bien, eso es entonces lo que se produce. ¿Cuál es la causa? ¿Qué cosa es lo que me produce a mí el infarto miocardio? ¿Qué cosa es? Tenemos la primera, entonces, una trombosis de las arterias coronarias, la aterosclerosis de las arterias coronarias y la ateromatosis, ¿no? Indudablemente que son las placas de ateroma las que pueden también ir aumentando, se vuelve una placa, una arteriosclerosis, se forma el trombo, y es lo que le he dicho hace unos momentos atrás. Pero todo esto también tiene otros factores, ¿no?, y son factores circunstanciales o factores de riesgo que tiene toda persona. Para comenzar, ustedes saben que el infarto no tiene edad. Claro que se ve en personas mayores con mayor frecuencia, pero eso no es normal. Ustedes han visto gente jóvenes, futbolistas, que aparentemente en buen estado de salud, de repente han fallecido por un infarto repentino. Entonces no tiene edad, el infarto puede darse a cualquier edad, ¿no? Y eso cuando se da cuestiones porque hay una patología cardíaca previa. Sin embargo, hay otros factores de riesgo, como son pues el tabaquismo, la hiperlipidemia, o sea, los niveles elevados de lípidos, ¿no?, la hipertensión arterial, también la hipertensión arterial es una de las grandes causas de la muerte por infarto del miocardio. También tenemos nosotros la diabetes mellitus. Ustedes ahí. El bajo consumo de frutas y vegetales. A veces comemos mucho carbohidratos, y esos carbohidratos pues tienen su consecuencia. Me puede originar una diabetes, me puede originar unos niveles altos de lípidos, ¿no?, sobre todo el LDL, colesterol, ¿no?, el colesterol malo, eso puede originar, se producen las placas ateromatosas y consecuentemente producir todos los factores encadenantes. También el consumo excesivo de alcohol, igual. El estrés psicosocial crónico, entonces a veces, imagínense el estrés, llega el infarto, ¿no? Entonces, ¿el estrés en qué cosas no está metido el estrés? En todas las enfermedades. El estrés psicosocial, entonces también, pues. Y la edad, ¿no? La edad también. Entonces, siempre las personas mayores, personas que ya por encima, ¿no?, de 50 años, es un factor bastante de riesgo, ¿no?, en estos casos de lesiones. Esto se ve entonces desde el punto de vista de factores que puedan condicionar el desinfarto. Cuando nosotros hablamos de infarto, también tenemos que ver dentro de su tipo o clasificación. A veces hay unos infartos que son muy grandes, otros
otros infartos que son menos graves, ¿no? Entonces, todo eso depende de la arteria coronaria, el nivel de la arteria coronaria que se ha obstruido. Ustedes saben, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la circunfleja y la coronaria, cómo se desprendieron. Si la coronaria se obstruye, depende mucho de la altura, ¿no? Puede ser que esta se obstruya, como en este caso, en la parte distal de su origen, entonces va a ser un infarto pequeño, ¿no? Pero si eso se obstruye en la parte media, ya va a ser un infarto de mayor tamaño. Y si se obstruye más arriba, o sea, casi en la base, va a ser un infarto bastante grande. De ahí entonces viene una situación, ¿no? Que la gravedad del infarto depende del nivel de obstrucción, ¿no? De la arteria coronaria. Ahí depende de eso. Ese es lo que. Y este infarto, a veces, muchas veces, puede ser un infarto masivo o un infarto bastante grave o grande, ¿no? Eso. Esto conlleva a dos situaciones. Que este infarto, cuando es pequeño, puede darse y comprometer solamente una parte de toda la pared del miometrio. A veces, cuando se produce un infarto, la irrigación que se va a dar es de la parte interna hacia la parte externa. Entonces, la parte interna viene entonces de dónde? Del miocardio, endocardio, ¿no? Y este es el pericardio. Entonces, puede ser que el infarto o la obstrucción pueda comprometer solamente un tercio de toda la pared miocárdica. Cuando ocurre esto, entonces se le denomina infarto subendocárdico. Solo un infarto subendocárdico. Y, cosa contraria, es cuando compromete toda la pared del miocardio, eso se llama infarto transdural. Y esto es posible porque si yo tengo un infarto pequeñito, solamente me va a dar este cuadro clínico. Por eso es que a veces se describe una serie de alteraciones. Hay personas en que estos infartos se pueden manifestar y de repente estar en una situación y comienza a aparecer un dolor epigástrico. Un dolor epigástrico, y no le calma, no pasa. Entonces, ay caramba, hace como una hora que estoy que me duele de la boca del estómago y no sé qué hacer. Pero tómate pues ahí tu omeprazol o cualquier cosa, porque uno piensa que está o toma cualquier antiflatulento, algo, de repente son gases, o de repente ¿qué habrás comido? O el ceviche que ha producido un cuadro de irritación, cosas que te está llevando a esta situación. O sea, no comió nada, tranquilo, y por ahí encuentra un amigo mucho más minucioso de vamos, mejor que te vea. ¿No? Entonces, cuando lo lleva al hospital, le hace un electro, está haciendo un infarto. Está haciendo un infarto. O también puede ser, la otra cosa es de que de repente uno está contento con los amigos y lo único que hace es un dolor que ni siquiera da tiempo a la persona de decir algo, ni siquiera nada, simplemente y pronto, se acabó. Un infarto masivo, un infarto grande, y el otro que estaba con el dolor de la boca es un infarto pequeño. Ahora, todo depende también del nivel de oclusión de la arteria, ¿no? La arteria coronaria hacia la base, hacia la parte media o en la parte distal, depende de eso. Y ahí va a haber la gravedad del infarto. Con la presencia, como le digo, que puede ser, ¿no? Subendocárdico o transmural. Todo esto es lo que se puede presentar en este paciente. Y dicho sea esto, ¿qué cosa es lo que pueda presentar este paciente? Depende también el cuadro clínico, depende de la intensidad del cáncer, ¿no? Como dije, algunas veces es tan severo, tan amplio, tan grande, que uno agarre, es característico. Miren cómo se lleva este paciente la mano
Y la muesca que hace, ¿no? Es un dolor intenso, ¿no? Es un dolor intenso que comienza a verse, y acá comienza a manifestarse un dolor precordial, ¿no? Un dolor precordial, y que a veces esto puede estar en relación con qué, de acuerdo a la intensidad. Pero este paciente que se queja, y este paciente al tener un dolor, ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué otra característica clínica puede presentar? El dolor a qué conlleva uno se pone pálido, ¿cierto? Una palidez, un dolor precordial, ¿no? De magnitud variable, lleva a una palidez. Pero no tan solo este dolor, cuando es un infarto o se está desarrollando un infarto, también este dolor que uno siente precordial se irradia ¿hacia dónde? Se irradia hacia el cuello, la parte izquierda del cuello. Se irradia hacia el hombro izquierdo y se irradia hacia la parte interna del miembro superior izquierdo. Todo eso está irradiando. Además de esto, produce entonces el paciente sobre el pálido. Está pálido este paciente. Y este paciente cuando está pálido, cuando ustedes tienen esto pálido, ¿qué cosa es lo que sientan a veces? Se vuelven ansiosos, pálidos y comienzan a sudar. Sudoración, y es una sudoración fría. Pálido, sudoración fría, ¿no? Y el rostro característico que tiene esta. Todo esto se debe pues, a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, macroscópicamente también depende, ¿no? Macroscópicamente puede ser infarto subendocárdico o infarto transmural. Miren ustedes acá el grosor y el color de esta capa muscular cardíaca, todo rojito, muy lindo, muy bonito. Sin embargo, hacia la parte del vértice, ¿no? Del ventrículo izquierdo, miren cómo se ve, un color medio parduzco y que compromete todo el espesor de la pared bucal. Pero ahí no queda todo, sino también el septo, mira, el septo cardíaco. Miren este septo cardíaco, cómo es que ha sido comprometido. Entonces, y toda una coloración parduzca, y esa coloración parduzca se debe pues a que esto se denomina infarto blanco. El infarto blanco o infarto pálido, ¿no? En la cual acá hay ciertas alteraciones con la hemoglobina, el núcleo E, y esto comienza pues acá. ¿Por qué se ve pálido? Porque aquí no hay hemorragia. No se produce hemorragia, siempre los infartos sólidos se producen en órganos. Infarto blanco, o pálido se produce en órganos sólidos, como es el corazón, como es el hígado, como es el vaso, como es el riñón, ¿no? Y los infartos rojos es porque hay doble irrigación, como es, por ejemplo, el pulmón, como es infarto intestinal. Entonces acá se produce todo esto. Y miren ustedes acá, entonces tienen un infarto transmural que puede comprometer toda la pared. Desde el punto de vista, si usted lo describe microscópicamente cómo se ve un infarto, bueno, aquí lo tienen esto porque esta es la foto que se le va a poner en el examen. Pero ustedes tienen ahí el infarto, puede ser subendocardio transmural. Y si es transmural, entonces compromete todo el espesor de la pared del miocardio. Y esto, pues, donde toma una coloración pálida, una coloración parduzco, que en este caso también puede comprometer el septum cardíaco, ¿no? Eso es lo que se manifiesta desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué vamos a ver ustedes? Ahí está la lámina 1, y ustedes también ya la tienen ahí en su charola. Y esta lámina, ¿qué es lo que nos va a mostrar desde el punto de vista microscópico? Bien, esa lámina es para mostrar simplemente que es una imagen cardíaca, donde vemos nosotros esta parte que es el miometrio y esta parte que corresponde al epicardio, ¿no? O sea, la parte externa del corazón. Ustedes toda esa bolita blanquita que es tejido adiposo, entonces estamos fuera del corazón. Pero acá tampoco es la parte
externa no voy a encontrar nada, porque es algo que sea triangular. Pero acá no vemos nada, simplemente para decirnos dónde estamos y dónde debemos buscar. Por supuestamente que debemos buscar en la parte interna que está localizada. Bien, y ahí es donde tenemos la imagen. El infarto agudo del miocardio, durante las 12 primeras horas, macroscópicamente no se observa ningún cambio. ¿No? Entonces, macroscópicamente en un infarto agudo del miocardio, dentro de las primeras 12 horas, no se observa ningún cambio, no lo vemos, pero sí cuando ha pasado ya unas horas, después de 18 horas comienza a manifestarse toda la lesión, que ya es un cambio de coloración, como hemos mostrado en la lámina anterior. Después de las 18 horas comienza a aparecer, ¿qué cosa? Comienza a aparecer un infiltrado inflamatorio agudo. Lo primero que se va a ver acá es una pérdida de las miofibrillas. Eso sí se puede detectar por microscopía electrónica, pero más no por microscopía de luz. Eso son en las primeras 12-14 horas. Después de las 18 horas ya comenzamos a ver el resto de patología. ¿Y qué cosa es lo que me va a llamar la atención después de las 18 horas? El cambio de coloración de la musculatura cardíaca. La coloración de la musculatura cardíaca se vuelve mucho más coloradita, más rojita, más acidofílica. Y ustedes pueden ver, ahí miren ustedes acá, toda esta cambio. Acá miren ustedes acá, hacia la parte, hacia abajo y hacia su izquierda y hacia su derecha. Y comparen con toda esta parte central. Entonces aquí hay una acidofilia. Entonces, la primera característica que vamos a ver entonces es, lo primero que hemos dicho, ¿qué cosa es pérdida de la miofibrillas? Segunda es la acidofilia o la, ¿no?, que vamos a encontrar en todas las fibras musculares cardíacas. ¿Qué otra característica vamos a encontrar ahí? Estos son los puntitos polimorfos musculares. La otra característica que vamos a ver es el infiltrado inflamatorio agudo. Comienza a aparecer el infiltrado inflamatorio agudo o infiltrado inflamatorio neutrofílico, ¿no? Son los polimorfos nucleares. Todos estos puntitos negritos que ven ahí, entonces son los polimorfos nucleares. Miren ustedes todas estas celulitas que están muy coloraditas, ¿no? Es la acidofilia que hay acá. Otra característica que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? La fragmentación de las fibras cardíacas. Fragmentación. Ustedes saben, las fibras cardíacas son alargaditas. Y miren ustedes cómo está acá. Fragmentada. Fragmentación de las fibras cardíacas. Acidofilia, fragmentación, infiltrado inflamatorio, leucocitario. Cuando aparece el infiltrado inflamatorio leucocitario, entonces todos estos, algunos leucocitos mueren, o muchos mueren. Y al morir, ¿qué es lo que liberan? Son los elementos lisosomiales, todos los gránulos lisosomiales que se encuentran dentro del citoplasma de los neutrófilos. ¿Y esto qué van a hacer? Comienzan a destruir tejido bueno y tejido malo. Y estas que han perdido toda esta fragmentación, todos estos músculos fragmentados y que han perdido su miofibrilla y que se están lisando, ¿qué es lo que pasa ahí? Comienza a morirse, comienza a necrosarse. ¿Y qué aparece ahí? Aparece la necrosis. ¿Necrosis de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Ah? Coagulativa, ¿no? Necrosis coagulativa. Entonces comienza a tener una necrosis coagulativa. Ahora, ojo, que este proceso inflamatorio agudo, o sea, la intensidad de cantidad
que hay neutrófilo, que vamos a ver, esto sigue el primer día, produciéndose el segundo día también, y su máxima de producción de neutrófilo es hasta el tercer día. Entonces, si esto continúa hasta el tercer día y compromete todo el espesor de la pared miocárdica, se puede ver comprometida. Y no tan solo esta pared, sino también la que recubre y que es la capita que está por fuera del corazón. ¿Cómo se llama esa capita que está por fuera? El pericardio. El pericardio. Y puede producir, ¿qué cosa? Una pericarditis. Y esto no tan solo eso, sino también se puede perforar el corazón, se puede romper. Y si se rompe, ya fue. Entonces murió el paciente, ¿no? Entonces todo eso es consecuencia, pues, de este proceso inflamatorio agudo y de todo ese tejido necrótico. Bien, cuando ha pasado, ya miren ustedes ahí los fragmentitos que se ven y el infiltrado inflamatorio agudo muy distribuido en toda esta región. Entonces, cuando ha pasado todo esto, el paciente ya lo recupera, ya salió de cuidados intensivos y entonces ya lo llevan, entonces está en cuidado intensivo, entonces después del quinto día comienza a aparecer las células, los linfocitos, las células plasmáticas, los macrófagos, los fibrocitos y comienza a formarse las yemas vasculares o la neovascularización. Entonces quiere decir que entramos a un proceso reparativo. Entonces todo este proceso es reparativo, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Todo este tejido muscular va a dejar de funcionar y va a ser reemplazado por un tejido fibroso, ¿no? Un tejido fibroso, ¿no? Y va a reemplazar, pues, y todo esto ya es un área donde el corazón no funciona. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto. ¿Y qué cosa? ¿Y esto cuánto dura? Dura pues alrededor de 2 meses, ¿no? Mínimo 8 semanas en este proceso reparativo. Todo está prácticamente, pueden ver ahí, los poligónicos muy claritos y estas fibras musculares lisadas, fragmentadas también, ¿no? Todas estas lesiones que se pueden ver, es infarto agudo del miocardio. Este es un panorámico. En este panorámico podemos ver también nosotros, miren ustedes, toda esta zona, la extensión de la lesión en toda esta zona con necrosis, ¿no? Que vamos en toda esta zona, necrosis coagulativa, y es una lesión bastante grande aquí, ¿no? Acá también igual, y todos los puntitos, los polimorfos nucleares que ustedes pueden ver ahí, estos puntitos negritos, y miren ustedes, de la parte interna hacia la parte externa, casi todo el espesor está comprometido, ¿no? Y unas áreas que se ve aquí, casi todo de un color acidofílico, y esta zona, miren ustedes, una zona de necrosis bastante evidente. Algunas fibras alargaditas, el resto, miren cómo están todas fragmentadas, ¿no? Todas fragmentaditas hay, infiltrado inflamatorio agudo y zona de necrosis, necrosis tipo coagulativa, ¿no? Todo eso se va a dar en bien, como le dije entonces, después del quinto día comienza a aparecer los linfocitos, las células plasmáticas, los macrófagos, los fibrocitos, las yemas vasculares, se van a formar una neovascularización por tejido de granulación y todo eso va a terminar con este proceso de tejido de reparación que va a durar sobre las 8 semanas. Después de eso recién comienza a presentar el paciente, ¿no? cierta mejoría. En estos casos, cuando ya se ha repuesto un paciente que ha tenido esta lesión, ¿no? Un paciente que ha tenido una lesión de esta magnitud, de una necrosis isquémica, ¿no? Transmural, entonces ahí va a haber una consecuencia de esta paciente, ¿no? Muchos de estos, imagínense ustedes el espesor, miren ustedes, el espesor de la pared, ¿no? ¿Cómo se llama esta pared? Del ventrículo izquierdo. Miren ustedes el espesor.
cómo está delgadita. Y miren usted la cavidad que se ha producido. Un incremento de la cavidad, un incremento del tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha producido, un adelgazamiento del ventrículo izquierdo, y esto pues lleva consigo a una serie de patologías. Una serie de patologías, por ejemplo, bien está. Entonces miren ustedes como el corazón sano, el corazón infartado, un corazón transmural, cómo es que se ha producido, y toda esta zona que queda inservible, no funciona, y este ventrículo se comienza a adelgazar esta pared y a dilatar. Una dilatación del ventrículo, o sea, ¿no? Entonces ahí tenemos una dilatación del ventrículo izquierdo, un adelgazamiento de la pared ventricular. Todo esto es consecuencia, ¿no?, a un efecto de una anoxia o de una isquemia o de un infarto, ¿no?, transmural. Por eso que se denomina también a esta lesión miocardiopatía isquémica, y esto se da como consecuencia de una lesión isquémica miocárdica prolongada. Entonces, esta es una lesión que vamos a tener aquí. Esta lesión, todo paciente que haya tenido este tipo de lesión va a estar sujeto a este tipo de dilatación, y también, desde el punto de vista, va a tener ahí una insuficiencia cardíaca grave, una insuficiencia cardíaca progresiva. Van a tener ahí episodios de angina, constantes episodios de angina. Y también esta insuficiencia cardíaca progresiva puede llegar a una insuficiencia cardíaca grave. Y que este paciente en cualquier momento puede presentar un infarto. Por supuesto que un infarto ya no va a ser tolerado por este paciente. Entonces es lo que caracteriza a esta lesión, a este paciente. Entonces tenemos ahí una cardiomiopatía isquémica, ¿no?, crónica progresiva, ¿no? Eso es lo que lleva a este tipo de lesión. Muy bien. ¿Y consecuencias son así? Bueno, la isquemia que ha sufrido el paciente, la lesión que ha sufrido el paciente. Por eso que estos pacientes que tienen estos tipos de cáncer muchas veces paran constantemente asistiendo a emergencia, ¿no?, porque de repente puede aparecer en cualquier momento un dolor, un dolor precordial, ¿no? Entonces, y este dolor precordial o un dolor anginoso, entonces llegan, lo estabilizan un día, 2 días, y después lo mandan a su casa otra vez. Y así meses constantemente va a ser su vida de esta paciente. Algunos pueden conservarse cuando se cuidan, otros pues de repente pueden presentar como consecuencia de esto, pues puede presentar una insuficiencia cardíaca grave, progresiva y con un infarto. Se acuesta hoy día y ya no se levanta más, ¿no? Entonces a veces puede producirse lo que conocemos nosotros como la muerte súbita. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que caracteriza esa lesión? Entonces ya saben, una dilatación del ventrículo izquierdo. Dilatación del ventrículo izquierdo con un adelgazamiento de la pared. La superficie, miren ustedes, se ve tejido blanquecino, que es tejido fibroso o tejido cicatricial, ¿no? Todo este tejido blanquecino, tejido fibroso, tejido cicatricial, es lo que correspondería al infarto antiguo. Toda esta zona blanquecina correspondería al infarto antiguo. Y este tejido, pues, no funciona, ¿no? No funciona. Como no funciona, entonces este músculo, el escaso músculo que queda acá, entonces va a tener que comenzar a contraerse con mayor fuerza, ¿no es cierto?, para poder suplir todo el torrente sanguíneo que requiere el organismo en su totalidad. Por eso que vemos nosotros, miren ustedes ahí, microscópicamente, ¿qué es lo que vemos? Una amplia zona de un color rosado pálido. Miren. Todo esto es color rosado pálido. Todo esto está constituido por tejido fibroso o si quiere tejido cicatricial, ¿no? Donde vemos pues
ausencia de todo lo que es fibra muscular. Todas estas son tejido fibroso y todas estas zonas donde hemos visto que aquí está antes este tejido muscular y que ahora, debido a causa de la isquemia o del infarto, se ha constituido en un tejido fibroso. Muy bien. Acá miren ustedes este tejido fibroso vascularizado, porque así comienza un inicio cuando se va mejorando este estadio de cicatrización, también la vascularización también se hace presente, presencia del infiltrado inflamatorio, neutrofílico, no leucocitario, sino linfocitario, ¿no? Linfocitos, no leucocitario, sino linfocitario, y comienza poco a poco hasta que esto también comience a desaparecer y se quede solamente en tejido fibroso. Periféricamente a esta lesión tenemos nosotros las fibras musculares. Estas fibras musculares, como esto no funciona, este músculo tiene que comenzar a contraerse con mayor fuerza. Y al comenzar a contraerse con mayor fuerza, entonces vamos a tener acá fibras musculares hipertróficas, ¿no? Fibras musculares hipertróficas. Pero por otra parte, también vemos acá, miren ustedes, unas fibras musculares que han quedado atrapadas dentro de este tejido conectivo o dentro de este tejido fibroso. Y como han quedado atrapadas, también vamos a tener entonces fibras musculares atróficas. Entonces, por un lado fibras musculares atróficas y por otro lado fibras musculares hipertróficas, ¿no? Entonces, dentro o periféricamente, ¿dónde está esta lesión o esta fibrosis especialmente? Muy bien, eso básicamente es lo que nosotros encontramos en esta lesión. Ahí para que vean cómo es que está constituida todo este tejido fibroso, o tejido cicatricial, ¿no? Todo ese, con presencia una vez que puede ser de estos vasos sanguíneos y que esto tiende a desaparecer poco a poco. Estas son las fibras musculares un poco más grandes, más hipertróficas, ¿no? Y acá en la periferia donde está el tejido conectivo dañado. Perdón, todas estas zonas son fibrosas y acá está atrófico. Muy bien. Este es un panorámico, miren ustedes la extensión, el tejido rosado pálido de la parte interna, miren acá la parte, perdón, todo esto, todo corresponde a esta línea. Lo amplio que es un infarto transmural. ¿Sí? Igual, también, zona de infarto, zona de tejido fibroso y la zona muscular periférica, donde se observan también fibras musculares hipertróficas y también fibras musculares atróficas que quedan atrapadas dentro del tejido fibroso. Bien. Eso es entonces con respecto al salud. Ahora vamos a ver, ¿no?, la endocarditis bacteriana o la endocarditis infecciosa. Esta es una lesión en la cual también puede darse por una serie de factores. Puede ser infeccioso, en este caso, y se puede dar también, ¿no?, en las valvas, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí, y puede tener su causa en esto a una serie de gérmenes bacterianos, ¿no? Muchos de estos gérmenes bacterianos puede verse pues a esta válvula, que muchas veces son válvulas nativas o algunas veces válvula protésica. Cuando en algunos pacientes le hacen un cambio de válvulas, son la válvula protésica, y cuando se ha iniciado la lesión son la válvula nativa, ¿no? Entonces, bueno, por eso ya que quede paso teórico. Aquí lo que me interesa a mí es que gran parte de esto, pues, son los estafilococos aureus, son los que se van a presentar generalmente en un inicio, pero también tenemos los estafilococos epidemides y los iridium también, ¿no? Entonces son generalmente estos gérmenes los que están presentes en este tipo de lesiones. Estas lesiones que van a presentar en la superficie de las válvulas, esto van a
a presentarse, ¿no?, en este sector, en todas las valvas, y aquí van a formar un acúmulo con unas formaciones de crecimiento de aspecto vegetante. Comienza a unas formaciones, ¿no?, como unos coliflorcitos, ¿no?, de aspecto vegetante en la superficie de este cuerpo. Y esto pues indudablemente va a producir un daño bastante severo a todas estas partes, ¿no? Y esto muchas veces acá, esto va a producir una lesión a nivel de endotelio. Y cuando se produce esta lesión a nivel de la superficie de los vasos sanguíneos, entonces esto puede producir lo que se produce, lo que se desencadena en un proceso inflamatorio. ¿Y qué cosa es? Salida de elementos proteínicos, la fibrina, polimorfonucleares. Y se forma en toda esta superficie también capas de fibrina. Y esto es lo que puede muchas veces desprenderse y ir a pasearse por todo nuestro organismo y provocar una serie de lesiones clínicas, que esto no le voy a mencionar, simplemente es lesiones que pueden estar a nivel de la piel, de los ojos, a nivel neurológico, a nivel renal, etc. Son una serie de lesiones que se puedan manifestar por esos tipos de patologías. Sin embargo, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa a mí es qué cosa es lo que pueda presentar este paciente desde el punto de vista cardíaco, ¿no? Y desde el punto de vista cardíaco, eso sí me interesa, y eso es lo que vamos a presentar, ¿no? Además de la fiebre, porque es un componente infeccioso e inflamatorio, entonces, además de dolor, además de fiebre, vamos a presentar soplo, pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular y bloqueo glandular de Kiss. Son cuatro característicos que pueden presentarse en estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista clínico. Además de la fiebre, por supuesto, porque es un proceso infeccioso, inflamatorio. Muy bien. Macroscópicamente, miren ustedes las lesiones, como son crecimiento de aspecto verrucoso o vegetante, ¿no? Todas son lesiones vegetantes en la superficie de la valva, y también que puede ser en los pilares o en las columnas, también se pueden dar esta lesión. Esta lesión puede tomar un color rojizo o puede tomarse un color amarillento, ¿no? Y la extensión de toda esta superficie se caracteriza, ¿por qué? Porque miren ustedes ahí, ¿no?, cómo están todas estas lesiones, ¿no?, vegetantes en la superficie. Y acá miren cómo compromete a todas estas lesiones. Todo esto pues son producidas por un daño que se produce a nivel de la pared. Y la superficie que está rojita es lo que puede necrosarse y se puede desprender toda esta fibrina y provocar una embolia infecciosa. Esto es la lámina 3, como ven ahí, y ahí está el corazoncito, y aquí está el daño, ¿no?, de la lesión mencionada. Muy bien, entonces ahí lo tenemos microscópicamente. Tenemos aquí tejido adiposo, hasta la parte externa. Esta es una pared de grano, esta es la parte auricular y el ventrículo. Esta lesión compromete toda esta parte de la lesión, una endocarditis. Y acá viene la lesión, formaciones vegetantes de lo que queda de esta lesión. Todos estos puntitos negritos, todos son componentes inflamatorios agudos, ¿no? O sea, polimorfonucleares o neutrofílicos. Bien. Igualmente tenemos acá, miren ustedes la valva. Entonces todo esto está constituido en un inicio, cuando era normal, por tejido conectivo. Pero bueno, ¿no?, ahora todo está invadido por un componente inflamatorio agudo. Todos estos puntitos, inflamatorio agudo. Y acá una zonita más rojita, y acá esto el temor que uno tiene, ¿no?, que estas zonas superficiales se pueden desprender. Miren acá,
Todos los puntitos negritos, todo es componente inflamatorio agudo. O sea, toda la barba hay un denso infiltrado, inflamatorio agudo, que compromete toda la pared de la barba. ¿Con presencia de qué? Con presencia de detritus celular, colonia de gérmenes, ¿no? Y en la parte superficial, miren ustedes acá, en la parte superficial, fibrina. Miren cómo está este exudado fibrinoso que está acá, fibrina, que esto, de acuerdo a la gravedad, se puede desprender y puede formar pues unos émbolos, ¿no?, que puedan dañar a otros órganos, pulmón, por ejemplo, riñón, por ejemplo. Miren ustedes acá, todo fibrina, todos estos puntitos infiltrados, inflamatorio agudo. Todo esto está en un fondo, miren acá, miren este fondo, un fondo necrótico. Esto era lo que constituía antes todo el tejido conectivo, que ahora todos sus componentes necróticos. Fibrina, la parte superficial. Bien, eso es el daño que produce este tipo de lesión. Seguimos entonces, en un panorámico vemos ahí todos los moraditos, es lo que corresponde al daño. Miren ustedes cómo crece estas formaciones como onditas, un crecimiento. Estas son las lesiones vegetantes, ¿no?, que están constituidas por fibrina, por denso infiltrado inflamatorio agudo o infiltrado leucocitario, que comprometen no tan solo esto, sino todo el espesor de la barba, en un fondo necrótico y también con presencia de tejido necrótico, con necrosis. ¿Ya está? Qué bonito, toda esta lesión, y todo en realidad, no todo, pero aquí es donde se ve más densamente el infiltrado inflamatorio agudo. Bien, eso entonces representaría todo este tipo de lesiones. Hay un mayor aumento, ¿no?, para ver lo que fue en una época el tejido conectivo, como ahora ya está todo hialinizado, ¿no?, se está hialinizando y necrosando también, y todo este componente inflamatorio agudo que tenemos. Bien. Bien, eso sería entonces esta parte que corresponde a la endocarditis bacteriana. Ahora vamos a pasar a la pericarditis. Bien, la pericarditis no viene a ser sino un proceso inflamatorio de la cubierta del corazón, que es el pericardio. Ustedes saben que el pericardio tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. Entre la capa parietal y la capa visceral hay un pequeño espacio, ¿no?, la cavidad pericárdica, y que contiene también el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico sirve, ¿no?, para un amortiguador a algunos movimientos bruscos que puedan darse, ¿no?, y eso es lo que va a amortiguar los movimientos. Habíamos hablado de que hay ciertos tipos de lesiones. Estas lesiones, esta pericarditis se puede dar por una serie de causales. Dentro de eso habíamos mencionado qué cosa, el infarto agudo miocárdico, cuando transmural, cuando compromete el pericardio, y puede también comprometer a esta lesión, toda la pared cardíaca y extenderse al pericardio, ¿no? Entonces todo esto da esta lesión. También la tuberculosis. La tuberculosis también puede dar origen a este tipo de lesión. Una tuberculosis, la pleura por su contigüidad con esta pericardio puede dar esta pericardio. Un tumor también se puede dar, una cáncer, también una neoplasia, una malignidad, o sea, hay varias causas. Vamos a adelantarnos porque esta foto no me he tomado otra foto, entonces vamos a ver que macroscópicamente la superficie pericárdica se va a ver de un color medio cremoso, ¿no?, un color medio cremoso amarillento, irregular, y que le va a dar un aspecto de pan con mantequilla. Así lo describe la literatura. Bueno, en alguna parte tiene razón, en otra no. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no?, toda esta superficie, ¿no?, esta superficie cardíaca con una
No sé si ustedes habrán visto la grina que se da en la apendicitis aguda, es igualito, es un material de grina, que luego con la coloración ya toma otro tipo de color. Bien, ahí entonces, ahí está lo que habíamos hablado. Es un síndrome clínico provocado por la inflamación del pericardio que se asocia con dolor torácico, roce de fricción y cambios electrocardiográficos. Entonces también tenemos una capa parietal y una capa visceral de qué es el pericardio. Causas múltiples, puede ser infecciosa, idiopática, metabólica, enfermedad de colágeno, vasculares, etc. Pero también por agentes, otros agentes de bacterias, ¿no? Bacterias, meningococos, etc. Viral también puede ser, entonces tumoral también puede ser, etc. Entonces tenemos ahí todas las causas que pueden provocar estos tipos de lesión. Bien, dentro del punto de vista clínico, esto se va a caracterizar porque el cuadro es fiebre. Entonces, un paciente que tiene fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso, ¿no? Inflamatorio, entonces vamos a tener fiebre. ¿Qué otro cuadro clínico vamos a tener ahí? Dolor, un dolor pericárdico. Fiebre, dolor pericárdico. Otro cuadro clínico que también se va a llamar la atención es el roce pericárdico. Cuando comienzan a ocultarse hay un roce pericárdico. Entonces, cuando el médico, el cardiólogo, escucha estos roces pericárdico, fiebre, dolor, a veces lo hace toser al paciente. Comienza a toser y el paciente se queja de dolor. Entonces, la tos incrementa el dolor porque hay un mayor roce. Igual también cuando salta, la hace a veces, la hace que se ponga en la punta de los pies y que la baje con fuerza o con energía. Entonces, esto comienza a hacer, entonces eso comienza a cambiar. Hay un incremento del dolor, ¿no? Entonces, los ejercicios, entonces también comienzan. Y cuando inspiran, toma aire, también presenta dolor. Entonces, se incrementa el dolor con el movimiento, con la tos, con la inspiración, se incrementa el dolor. Pero cosa curiosa también, a veces el médico le dice, a ver, párese usted, incline su cuerpo hacia adelante, y a veces esa inclinación hace que esta cadena, este espacio se separe. Y cuando se separa, a ver, respire, respira. O sea, el dolor ya no es tan manifiesto como antes. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya a la separación no va a estar ese roce, porque lo que despierta dolor es el roce pericárdico que se va a dar. Entonces, estos son característicos, ¿no? Entonces, el roce pericárdico es el signo patognomónico, ¿no? Que es audible a la expiración, ¿no? Entonces, son roces pericárdicos y es lo que va a dar. Entonces, esto es curioso, ya el cardiólogo se encarga de dar esa noticia y decirle a los papás, ¿no? O a las personas que me acompañan que tienen estos tipos. Acá yo no le estoy hablando de los tipos pericarditis agudas o agudas, pericarditis, nada, esas cosas ya ustedes la ven en la teoría. Vamos a ver. Desde el punto de vista microscópico, ustedes ven allí. Si me dicen pericarditis, es peri es fuera. Entonces tengo que buscarla afuera. Yo no voy a buscar acá esta lesión. Jamás se lo voy a buscar porque acá este es miocardio, este es el endocardio, este es el pericardio. Acá está la capa, este es epicardio y acá está la capa. Este es el pericardio, es la cubierta. Y ahí tenemos ahí, en ese tejido adiposo, va a estar pegadito ahí esta lesión, ¿no? Y esta lesión, bueno, ahí no la voy a buscar, no hay nada ahí. Esa es una capa muscular normal, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes ya se han ubicado, bueno, no está, tiene que estar por acá, dicen ustedes, porque por acá no hay nada. Y efectivamente, vemos más periféricamente y aquí está. Miren ustedes acá, todo este espesor, todo se corresponde a la capa visceral del pericardio, que está completamente pegadita ahí. Y en esta capa visceral vamos a tener un infiltrado inflamatorio neutrófilo. La capa visceral del pericardio, ¿qué vamos a notar?
infiltrado, inflamatorio, leucocitario o polimorfo nuclear. ¿Qué más vamos a encontrar? Gran proliferación vascular. Gran proliferación vascular. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, acá esta parte, este rojito, este tejido rojito, es lo que nosotros conocemos como la fibrina. Y por eso es que se le llama una necrosis fibrinosa, por la aparición de esta fibrina. Una necrosis fibrinosa. Entonces está necrosis fibrinosa. Periféricamente necrosis fibrinoide. Por debajo tenemos nosotros un infiltrado, severo infiltrado inflamatorio neutrofílico en la pared visceral del pericardio. Y también parietal. Y también una vascularización, gran proliferación vascular. Este infiltrado inflamatorio compromete superficialmente al tejido graso, ¿no?, del corazón, superficialmente, el tejido graso periférico. Miren ustedes acá, gran cantidad de vasitos, cada espacio vascular que hay acá, y qué lindo se ve este componente de fibrina. Esta fibrina es lo que ustedes habían visto en la macroscopía de un color cremoso o un color amarillento, ¿no? Pero acá con la coloración histológica es lo que toma esta coloración rojiza, la fibrina. Bien, igual también para ver a mayor aumento el mismo tejido fibrinoso. Eso es verdad. Bien, tenemos y seguimos. Este es un panorámico donde ya nos puede mostrar, este es el endocardio, donde no hay lesión, el tejido graso, ¿no?, pericárdico, y acá tenemos este tejido graso ya en la cubierta que tenemos nosotros. Entonces acá miren ustedes, toda esta es la lesión, y aquí lo vamos a ver, miren ustedes acá el tejido adiposo, y acá vemos nosotros todo este infiltrado inflamatorio, ¿no?, neutrofílico. Estos espacios que ven acá son vasos sanguíneos. Y estas lesiones que ven aquí periféricamente, la fibrina. Bien, entonces esto es lo que correspondería a esta circunferencia. Vamos a ver ahora preguntas sin preguntas. Okay. Vamos a ver entonces otra lección en la degeneración elipsoide valvular. Es otra patología que vamos a encontrar también en el corazón. La degeneración elipsoide valvular. Ustedes saben que la valva está constituida por un tejido conjuntivo. Todo esto está constituido por un tejido conjuntivo. Pero acá se produce cierto tipo de alteración. Y que esto etiológicamente tiene que haber una alteración que se dice que hay una alteración genética, ¿no?, del cromosoma 16 y cromosoma 11. Entonces, ¿qué encontramos con estas componentes 16 y componentes del cromosoma 11? Esto va a permitir que una serie de sustancias, dentro de ellas el glucosamino-glucano, lo del sulfato, lo del sulfato, comiencen a producirse. Y al comenzar a producirse, esto va a comenzar a destruir el tejido conectivo. O sea, todas las fibras elásticas, todo el tejido conectivo lo comienzan a atrapar y lo comienzan a destruir, lo desaparece. De tal manera que ese tejido conjuntivo de la valva comience a ser un tejido bastante blanco, ¿no? Y eso llama la atención de nuestra lesión. Bien, entonces, ¿qué cosa es esto? Miren ustedes, esto se produce entonces una alteración en cuanto a la calidad que vamos a encontrar ahí. Va a ver, se va a producir un prolapso mitral. Pero vamos a ver acá cómo lo definimos todos los días. Entonces miren ustedes acá, consiste en la acumulación de mucopolisacáridos ácidos en el tejido conectivo, en todo este tejido conectivo, con alteración de los elementos fibrilares, siendo que las fibras colágenas elásticas se fragmenten y desaparezcan
y las fibras musculares lisas se alteran y también desaparecen. O sea, que esos mucopolisacáridos comienzan a destruir, comienzan a desaparecer, lo enropan y lo desaparecen. Estos cambios dan como resultado que las válvulas sean blandas y al producirse de repente la contracción, eso se vuelve como un globito y pueden sobresalir hacia atrás y provocar lo que es un prolapso, ¿no? Un prolapso dentro de la aurícula izquierda, prolapso dentro de la aurícula izquierda, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿no? Ahí se produce el prolapso. Entonces, es como un globito. Entonces, se produce la contracción y se produce el prolapso. Se forma un globito dentro de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay un agrandamiento de toda esta válvula. Pero acá hay una cosa, que estas cuerditas se pueden romper. La ruptura de una cuerda deteriorada puede permitir que parte de la válvula se mueva en forma ondulante dentro de la aurícula, lo que suele causar una insuficiencia cardíaca cuando hay lesión. Y si no hay lesión, no pasa nada. Si no hay lesión, bueno, eso. ¿Y por qué? Porque es así, es una neoplasia benigna, ¿no? Entonces, miren ustedes acá la degeneración horizontal, son de debilitamiento del tejido de la válvula. Eso se va a debilitar, ¿no? Y esto se puede producir una insuficiencia valvular mitral, claro que sí, pero cuando se rompe, pues, estos tipos de lesiones. Y si no se rompe, bueno, aquí puede presentar manifestaciones clínicas, sí la puede presentar, ¿no? ¿Y cuándo la presenta esta? Algunos síntomas presentan inespecíficos, son síntomas inespecíficos que se pueden presentar, y dentro de estos síntomas inespecíficos vamos a tener nosotros, ¿qué cosa? Dolor torácico, disnea, palpitaciones, mareo, presíncope, migrañas, ansiedad. Estos son generalmente las sintomatologías inespecíficas que van a presentar. Pero hay otro grupo de pacientes en la cual se va a caracterizar porque vamos a tener extrasístosis auriculares o una taquicardia auricular paroxística o extrasístole ventricular. Esto puede presentar esto. En algunos pacientes, extrasístosis auriculares o extrasístoles ventriculares. En otros casos pacientes, ya cuando es severo, la insuficiencia mitral puede ser aguda debido a una ruptura de la cuerda venosa. Cuando se rompe una ruptura, entonces ahí sí ya hay una cosa que puede ocasionar estos tipos de lesiones, una insuficiencia. Si no, se ve así. Entonces, un globito, ¿no?, que se hincha cada vez que hay un cuadro, una contracción cardíaca. Muy bien. ¿Sí? Ahora, bueno, algunos presentan, otros, como le dije, hay sintomatología específica y acá está dado, y las extrasístoles, está también lo que hemos hablado, ¿no? Entonces está ahí manifestado ahí en estos cuadritos, en estas imágenes, para que no se olviden y ustedes puedan entonces siempre recordar. ¿Bien? ¿Qué cosa es lo que veo macroscópicamente? Dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Como dice, dilatación de la aurícula izquierda. Las válvulas reemplazadas por tejido lobulado, blanquecino, brillante y firme, con compromiso de la cuerda tendinosa. Esto va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo asociada a la válvula aórtica bivalva, fibrosada y estenótica. Entonces, característicamente, lo más característico es una dilatación, ¿no?, dilatación de la aurícula izquierda. Eso es lo más característico, un agrandamiento de la válvula. Ahora, esto siempre los mucopolisacáridos son mucos, una superficie de aspecto mucoide que se va a presentar brillante, mucoide, ¿no?, blanda, dilatada, ¿no? Esos son los característicos que se ven en estas lesiones. Y desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que voy a ver? En la lesión anterior habíamos hablado, miren ustedes, está la válvula, y habíamos acá, estaba todo negrito. ¿Por qué? Porque el infiltrado inflamatorio agudo. Pero ahora no. Acá se ve, miren ustedes, áreas blanquecinas, muy blanquecinas, o un rosado bastante pálido. Toda esta zona blanquecina, todas estas zonas ahí,
Y esto era en un inicio así como esto, miren, así como este tejido conectivo, y así se debería ver acá, pero no, acá se ve un tejido blanquecino o un tejido rosado pálido, que eso no viene a ser sino, cuando lo escribimos, es una área edematosa, ¿no? Bien, miren ustedes acá, otras áreas, miren ustedes cómo es. Debería hacerse como esto, o debería ser así, pero no. Todas estas áreas son medias áreas rosado pálido, ¿no? Y seguimos viendo acá en otras áreas igual. Todas estas zonas son degeneración mixoide. ¿Y por qué se caracteriza la degeneración mixoide del punto de vista microscópico? Porque esta degeneración mixoide, lo que vamos a ver, toda esta zona blanquecina corresponde a un estroma edematoso rico en mucopolisacárido. Estroma edematoso rico en mucopolisacárido, donde vemos fragmentación, ¿no?, de las fibras elásticas y del tejido conectivo, ¿no? Todo está así. Es un aspecto edematoso y todo esto es mucopolisacárido. ¿Qué más se caracteriza eso? También se caracteriza por la presencia de las células estelares. Presencia de células estelares, una acá, un cachito por acá, otro por allá y una colita por acá. Son las presencias de células estelares, ¿no?, que es lo característico en esta lesión. Entonces no se olviden, se caracteriza microscópicamente por un estroma edematoso, rico en mucopolisacárido, con compromiso de adelgazamiento, compromiso de todo lo que es tejido conectivo y fibras elásticas, y presencia de las células estelares, ¿no? Eso es lo característico en esta lesión. Muy bien, es una lesión benigna. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, este es un panorámico donde vemos lo mismo que ya hemos mostrado anteriormente. Disculpe, ¿cuál era la macroscopía de la macroscopía? No se ha escuchado. A ver, ¿qué dije en la macroscopía? Una dilatación, adelgazamiento de la aurícula izquierda, ¿no? Una dilatación, adelgazamiento, y también habíamos dicho que este tenía un aspecto medio mucoide, ¿no? Eso característicamente se va a caracterizar macroscópicamente por una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no?, con adelgazamiento de su pared y una superficie de aspecto mucoide. Que ese moco es el moco polisacárido. Esa es la característica. ¿Está bien? Perfecto. Vamos. ¿Otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces miren ustedes todas estas lesiones, ¿no?, toda esta área blanquecina es lo que corresponde a esta lesión que le da, como digo, a veces edematoso, un aspecto edematoso, porque en realidad todo esto corresponde a la degeneración mixoide, o sea, rico en mucopolisacárido, ¿no? Y eso. Y curiosamente, pues en realidad esta lesión se caracteriza por eso, ¿no? Muy bien. Seguimos. La próxima lámina corresponde a amiloidosis cardíaca, ¿no? El amiloide, ¿no? La amiloidosis, ustedes saben ya que es una proteína, ¿no?, fibrilar, ¿no?, que puede comprometer no tan solo el corazón, sino puede comprometer a todos los órganos. La amiloidosis generalmente puede ser local o focal o puede ser sistémica. Hay una serie de variedades de amiloide, ¿no? Una serie de variedades. La más conocida tenemos la amiloide AA o amiloide asociada, que esa amiloide está presente en todos los procesos inflamatorios crónicos. Ejemplo, artritis reumatoide puede tener amiloide. Ejemplo, tuberculosis pulmonar puede tener amiloide. Ejemplo, diabetes mellitus puede presentar amiloide. Y así podemos mostrar o mencionar una serie de enfermedades crónicas que pueden estar asociadas a la amiloidosis. AA.
Amiloidosis idiopática o primaria generalmente está producida a nivel del hígado, y esto tiene que ver mucho con el mieloma múltiple. El mieloma múltiple está siempre asociado. Cuando hay un paciente con lesión con mieloma múltiple, ya tiene una amiloidosis ahí, ¿no? O amiloidosis idiopática. Otra también a veces amiloidosis asociada a la retina, amiloidosis asociada también a la vejez o envejecimiento, la asociada, por ejemplo, la idiopática y la retina, que mucho la vamos a ver en pacientes mayores, ¿no? En pacientes mayores. Amiloidosis B, que está asociada con ¿qué? Con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También, o sea, tenemos una serie de amiloidosis. Ojo, si recuerden que un paciente con amiloidosis sistémica, el pronóstico es malo. Generalmente se describe que un pronóstico de 2 años para estos pacientes, ¿no? Un pronóstico de 2 años. Ahora, imagínense ustedes la amiloidosis cardíaca. Puede afectar, si la amiloidosis puede afectar cualquier órgano, el corazón no queda exento de eso. Imagínense ustedes una amiloidosis en el corazón. ¿Qué es lo que lleva a eso? Entonces, esto aquí vamos a ver que va a haber una mayor producción de estas proteínas fibrilares. Y estas proteínas fibrilares hacen, pues, que se acumulen dentro del espacio intersticial cardíaco. Al acumularse dentro del este espacio intersticial, va a producir una serie de alteraciones. Por eso que se le llama a la amiloidosis cardíaca, conocida como el síndrome del corazón rígido. Ese es lo característico del síndrome del corazón rígido, que es una enfermedad progresiva causada por acumulación anormal de proteínas amiloide en el corazón. Provoca la pérdida de eficacia del corazón al disminuir su capacidad de bombear sangre al resto del organismo. Indudablemente que sí, ¿no? Porque si eso está puesta dentro del intersticio del tejido cardíaco, entonces, por más fuerza que haga, entonces no va a poder suplir una buena irrigación. Aproximadamente entre un 10 y 15% de los casos de insuficiencia cardíaca tiene como origen la amiloidosis. Entonces, el corazón pierde flexibilidad y aunque tenga buena fuerza de contracción, no se llena de forma adecuada y la cantidad de sangre que sale del corazón disminuye. Bueno, por eso se ve un corazón duro, un corazón rígido, porque no tiene la capacidad suficiente para una contracción adecuada y una eyección de sangre al resto del organismo, ¿no? Y eso es lo característico en esta lesión. Bueno, ahí ustedes ya tienen una serie de amiloidosis, de amiloides que ya hemos mencionado dentro de esta característica. Ahora, ¿qué cosa es lo más frecuente de la enfermedad amiloide? ¿Cuál es? Es la cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Este es lo más frecuente, una miocardiopatía restrictiva. Entonces, y ojo, imagínense ustedes cómo va a funcionar ese corazón si lo tenemos a nivel ventricular. Si ustedes las fibras musculares que normalmente hacen contacto para transmitir toda la sensibilidad que llevan ellos de una fibra muscular a otra, no la tienen. Si eso está en un nodo sinusal, ¿cómo sería el nodo sinusal? Entonces no tendría, ¿no es cierto? Entonces tendríamos ahí una alteración, una insuficiencia cardíaca. Por eso que se le llama una cardiomiopatía restrictiva. Los síntomas comunes de la amiloidosis cardíaca se asemejan a los de una insuficiencia cardíaca, y esto concluye en una cardiomiopatía restrictiva caracterizada por una fatiga, dificultad para respirar, dolor de pecho, ritmo cardíaco irregular, hinchazón de pierna, tos nocturna, etc. Entonces, ahí son de los cuadros clínicos que pueden presentar estos tipos de lesión. Entonces, ustedes ya tienen ahí todo el material suficiente como para poder desarrollar muy bien sus preguntas. Bien, desde el punto de vista histológico o macroscópico, entonces vemos ahí un engrosamiento de la capa muscular.
Entonces vamos a ver un engrosamiento de la pared ventricular o la muscular en sí, ¿no? En todo el músculo. Y esto se va a caracterizar por la presencia de múltiple moteado blanquecino de diferentes tamaños y de forma irregular en la pared muscular cardíaca. Eso es lo característico de esta lesión. Acá, en el todas estas zonas pequeñas, grandes, chiquititos, grandes, todas estas son moteados, ¿no? Que se van a presentar en este engrosamiento de la pared, y eso le va a dar principalmente un endurecimiento de todas las paredes y la falta de capacidad para constructiva que debe tener esta pared ventricular. Desde el punto de vista histológico lo vemos igual, ven ustedes ahí, ¿no? Lo que habían visto ustedes en la macroscopía también lo pueden ver acá, en la microscopía. Todo esto es en la microscopía, ¿no? Y tenemos muy bonito acá también, listo. Todo estas como fotografías son de examen, todas, así que no hay problema, cualquiera día puede llegar y todas son iguales. ¿Por qué se caracteriza desde el punto de vista histológico entonces? Presencia de material proteináceo, ¿no? En la pared. ¿Por qué se caracteriza? ¿Tiene forma? No tiene forma. Este es un material proteináceo que no tiene forma, entonces amorfo. ¿Tiene células este material proteináceo? No tiene células. Acelular. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Rojito, rosado. Entonces, acidófilo. Entonces, un material proteináceo, amorfo, acelular, ¿no? Acidófilo. ¿Está dentro del músculo cardíaco? ¿Dentro del citoplasma? No. ¿Dónde está? En el intersticio. Fuera. Entonces, intersticio. ¿Listo? Se acabó. Se acabó la descripción. Material proteináceo, amorfo, acidófilo, acelular, intersticial. No hay nada más. Entonces, están descritas todas las características que uno quiera ver. El pronóstico de esto, porque de este paciente, ¿es bueno o es malo? Malo. Es malo. Una cardiopatía restrictiva es malo. En cualquier momento se va el paciente, ¿no? Ojo, y eso también, cuando uno quiere verificar si esta lesión, ¿no?, es amiloide, a veces cuando uno le hace pues una biopsia, ¿no?, a nivel de la mucosa, ¿no? Muchas veces esto ya lo presenta de forma sistémica, una biopsia de la mucosa oral o de piel o de la mucosa rectal, entonces ahí salen los vasitos y salen también presencia de amiloide. Entonces le hace un rojo de Congo y con eso tengo ya el diagnóstico. Rojo de Congo, a la luz polarizada del microscopio da un color verde manzana. ¿Sí? Igual, características a mayor aumento para que ustedes vean la celularidad, que no tiene forma y que está en el intersticio. Ojo que esto no es porque está acá, esto se ha, aquí como ven, está rodeando toda esta fibra muscular y es lo que queda atrapado en esta lesión. Pero no es que esté dentro de este músculo. Muy bien. Otro panorámico muy similar a lo que hemos visto en la primera lámina de amiloidosis. Igual, también, todo ese moteadito que se ve blanquecino o rosado pálido corresponde a la amiloidosis. Muy bien, entonces yo creo que con esto acá hay otra lámina más, ¿no? Igual, muy bonita lámina también para ver la amiloidosis. Bien, y con esto pues concluimos esta primera sesión. ¿Preguntas?